Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Quintana Roo, que es presentado por deluna.com.mx, Cuadratín Quintana Roo, la alianza más fuerte, joven y dinámica de las noticias en el estado. Usted sabe que no hay otra igual. Agradecemos su preferencia y bueno, vamos a comenzar rápidamente con la información. Lamentablemente, 14 decesos en las últimas 24 horas por coronavirus. Continúa la ola de contagios. Omar Díaz detrás de esta información, vamos a verla. Hasta este jueves, 8 de julio, Quintana Roo acumula 4.740 casos positivos de COVID-19, 665 muertes, 2.283 recuperados y 619 personas están en estudio. En las últimas 24 horas, el estado sumó 186 nuevos contagios y 14 decesos, informó la Secretaría de Salud Estatal. Benito Juárez continúa siendo el municipio más afectado por el virus. A la fecha acumula 2.593 contagios. Le sigue Otón Pompeyo Blanco con 1.036, Solidaridad 676, Cozumel 119, Tulum 83, Felipe Carrillo Puerto 66, Lázaro Cárdenas 65, Isla Mujeres 39, Bacalar 31, Puerto Morelos y José María Morelos con 16 positivos respectivamente. Benito Juárez acumula 498 defunciones, Solidaridad 74, Otón Pompeyo Blanco 46, Cozumel 19, Felipe Carrillo Puerto 10, Lázaro Cárdenas 6, Tulum 4, José María Morelos y Puerto Morelos con 3 decesos respectivamente. Isla Mujeres continúa con 2. Al momento hay 1.459 enfermos en aislamiento social y 333 están hospitalizados. Y informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. 185 casos en las últimas horas. Esto habla de cómo está afectando y golpeando al estado de Quintana Roo. El COVID-19, al parecer, pues no hay una solución porque la gente no está, pues, participando. Hay mucha molestia por las medidas que se han tomado, como por ejemplo que en Chetumal, a partir ya de esta fecha, la persona que no tenga un cubrebocas en la calle será remitido a las instalaciones de seguridad pública. ¿Qué le parece? Rafael Briceño nos trae esta información desde la capital del estado. Lalo, a partir de este jueves, todos los habitantes de Chetumal que no cumplan con la disposición de usar cubrebocas o violen las disposiciones en cuanto a restricción de movilidad podrán ser acreedores a una multa, una sanción e incluso cárcel por 36 horas. Esto debido a los niveles que ha alcanzado en la capital del estado el número de casos positivos de COVID. Aquí te presento la información. A partir de hoy queda establecido el uso obligatorio de cubreboca para andar en la calle, así como restricciones en el tránsito vehicular y en motocicleta en Chetumal, ya que de lo contrario, los infractores serán sujetos a una sanción que podría ir desde una multa hasta arresto por 36 horas. Este jueves entró en vigor el acuerdo mediante el cual se dictan medidas de seguridad sanitaria para la prevención y el control de la propagación del COVID, emitido por el Ejecutivo en un intento por disminuir la incidencia de propagación de la enfermedad en la capital del estado. Este acuerdo establece la aplicación de sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas y en su caso arresto hasta por 36 horas a la persona que interfiera o se oponga a la implementación de las medidas de seguridad sanitaria o que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad competente, provocando con esto un riesgo a la salud de las personas, lo anterior sin perjuicio de las demás penas y sanciones que correspondan conforme a la ley aplicable a la materia. Además, el acuerdo sanitario establecido obliga el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren fuera de su domicilio y a bordo de los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus clasificaciones y modalidades. El acuerdo también establece restricciones en cuanto a la movilidad al establecer que los vehículos de servicio privado de transporte de uso particular podrán desplazarse con un máximo de 4 personas a bordo, incluyendo el conductor. En el caso de las motocicletas, estas podrán desplazarse con un máximo de un pasajero a bordo, es decir, el conductor. Los vehículos dedicados al servicio público de transporte de pasajeros en la clasificación de automóviles de alquiler en las modalidades de sitio específico y ruletero podrán desplazarse con un máximo de 3 pasajeros a bordo, incluyendo el conductor. Los vehículos dedicados al servicio público de transporte de pasajeros en la clasificación de automóviles de alquiler en las modalidades de taxi colectivo podrán desplazarse con el 50% de capacidad máxima de pasajeros y el incumplimiento de las medidas se considera como infracción. Lalo, el reporte que tenemos. Sin duda, en cuanto se den los primeros arrestos por esta situación, no faltarán las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a estar muy al pendiente para darle un seguimiento porque, bueno, pues usted sabrá
que todas estas medidas no son bien vistas por parte de las autoridades, aparte que transgreden lo que son los derechos individuales. Vamos a continuar con las noticias porque muchísimos policías en Chetumal son sospechosos de COVID-19. Rafael Briceño le amplía esta información. Lalo, en lo que va de la pandemia por el COVID, 48 elementos policíacos están como sospechosos de padecer la enfermedad y se encuentran bajo supervisión médica. Sin embargo, esta situación también se padece en las corporaciones municipales. Escuchemos la información. Aunque los altos mandos policíacos aseguran que los elementos cuentan con el equipo de protección para evitar contagios por COVID-19, por lo menos 48 policías se encuentran bajo sospecha de estar infectados por la enfermedad y sujetos a observación médica. Incluso las corporaciones policíacas municipales no han quedado exentas de esta enfermedad. El coordinador de la policía homologada en el municipio de Otompe Blanco, Osiris Ceballos Díaz, dio positivo al COVID y desde la semana pasada se mantiene en aislamiento voluntario. De acuerdo con información de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, el coordinador del mando único en la zona sur está en fase de recuperación y se espera que se reincorpore a labores a partir de la próxima semana, pues ha evolucionado favorablemente. El subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Campo Galindo, aclaró que es la Secretaría de Salud la que cuenta con las estadísticas de los casos positivos de COVID, aunque en estos momentos se considera que 48 elementos caen en el rango de sospechosos de la enfermedad. Sin embargo, confirmó que los elementos policíacos asignados a funciones de reforzamiento de las medidas de difusión y protección contra el COVID en la zona norte del estado tienen problemas al momento de cobrar sus viáticos, ya que tienen que esperar hasta 30 días para hacerlo efectivo. Esto obedece al proceso administrativo que deben seguir en el proceso de recabar las firmas en las direcciones correspondientes. En lo que va de la pandemia, confirmó que 7 elementos han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad. Lalo, el reporte que tenemos. Y no solo el COVID-19 está golpeando duramente a Quintana Roo, sino también la influenza. Omar Díaz detiene este reporte, vamos a escucharlo. Hasta el 27 de junio, Quintana Roo registraba 47 casos de influenza, lo que lo ubicó como el estado del sureste, con más enfermos, por arriba de Yucatán, Campeche y Tabasco, de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Salud Federal. Los casos actuales atendidos en hospitales corresponden a 27 mujeres y 20 hombres. Ante dicha cifra, Quintana Roo registra 42% más casos que el mismo periodo del 2019, ya que tenía 33 enfermos, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La influenza se trata de una gripe que afecta las vías respiratorias, en especial a los pulmones, nariz y garganta. Presenta síntomas como fiebre alta, tos, dolor de cabeza y musculares, escalofríos, congestión nasal. En algunos casos puede ser mortal, principalmente en adultos mayores de 60 años, menores de 3 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas. El virus se transmite por vía aérea, a través de estornudos, saliva, besos, saludo de mano y al tener contacto con superficies que tienen el virus activo. Hasta el 27 de junio, a nivel nacional, CESA ha contabilizado un total de 4.807 casos de influenza. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Esto es en el contexto de salud, pero también en la cuestión legal y administrativa del Estado, pues hay problemas. Hay problemas porque se presume una violación de ley. Rafael Briceño nos habla acerca de la desaparición de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Vamos a escuchar. Lalo, los cambios al interior del gabinete estatal siguen. Sin embargo, en esta ocasión, los movimientos se dieron en una franca violación a la ley y, sobre todo, la violación a las facultades que tiene el Poder Legislativo. ¿El por qué? Aquí te explico la situación. En franca violación a la ley e intromisión a las facultades del Poder Legislativo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, determinó, por acuerdo que se publicó en el periódico oficial del Estado, la desaparición de la Oficialía Mayor y la transferencia de todas sus funciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El argumento de esta decisión, que origina la creación de una supersecretaría a cargo de Yohanet Torres Muñoz, es la eficiencia del trabajo administrativo. Sin embargo, el abogado Karim de la Rosa consideró que primero se debía de realizar la modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo por parte del Congreso del Estado, ya que la creación, modificación, derogación y abrogación de una ley debe seguir un proceso legislativo en cuanto a la iniciativa, el dictamen, la discusión y votación por parte del Pleno del Poder Legislativo para su posterior promulgación y entrada en vigor. Afirmó que el titular del Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo, incluir las funciones de la Oficialía Mayor dentro de la Secretaría de Finanzas. Incluso señaló que el propio
acuerdo establece que es la Secretaría de Gobierno la que debe preparar las iniciativas para las reformas legales, con la información que les sea proporcionada por la Secretaría de Finanzas. Lo anterior implica que primero se da la modificación en la ley y luego se realizan las cuestiones administrativas. Karim de la Rosa reiteró que el Ejecutivo no puede modificar la ley, ya que vulnera los principios de división de poderes que debe regir en un Estado de Derecho. En estos momentos, el oficial mayor que tiene que hacer, cumplir la ley o hacerle caso al acuerdo del gobernador. En un análisis del fondo del proceso de fusión de la Oficialía Mayor, Karim de la Rosa consideró que con esa decisión el Ejecutivo otorga mayores facultades a la Secretaría de Finanzas, siendo que no ha podido con las actuales, sobre todo a una dependencia que se ha encargado de la contratación de deuda pública para financiar el déficit estructural que presentan las finanzas del Estado. Lalo, el panorama que tenemos. Y aquí la pregunta es, ¿dónde están los diputados? En sus casas. Efectivamente. Vamos a estar muy al pendiente de la información, seguramente, o bueno, puede ser que haya alguna acción legal en contra de esta decisión. Estaremos muy al pendiente para informarle. El regreso a clases a nivel nacional será definido por los semáforos epidemiológicos de cada estado. Vamos a ver la información. El inicio del ciclo escolar 2020-2021 se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias, dio a conocer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, lo anterior para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo a un comunicado al encabezar la reunión virtual con autoridades educativas del país, donde se presentaron los talleres emergentes de formación docente e itinerarios para el reencuentro organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Reiteró que la SEP trabajará para sembrar una actitud y una disciplina basadas en yo cuido al otro con el uso del cubrebocas obligatorio. La dependencia federal será muy cuidadosa en el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, aseguró Esteban Moctezuma, y comentó que en apoyo de maestras y maestros, particularmente quienes se ubican en grupo de riesgo, se firmará un convenio con el Instituto de Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para favorecer su acceso a servicios de salud y atención médica. Moctezuma Barragán explicó que los estudiantes de educación básica iniciarán la actividad escolar con un curso remedial que permitirá una nivelación diagnóstica para detectar de manera personalizada el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje con una duración mínima de 3 semanas. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Lorena Reyes. Y si tú eres joven en CONALEP, este bachillerato que es tan popular, porque da servicio y educación, sobre todo, a todas las personas que lo necesitan en el país. Bueno, en Quintana Roo se están diversificando para poder ofrecer mejores opciones. Lilian Castro nos trae esta información, y el reporte de Salma Ruiz. Escuchemos. A partir del ciclo escolar 2020-2021, el Colegio Nacional de Educación Profesional CONALEP ofrecerá 4 nuevas especialidades en Quintana Roo que ampliarán el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes quintanarroenses al egresar como profesional técnico bachiller. Se trata de las especialidades de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que se impartirá en el plantel Cancún 2, Nutrición y Dietética y Autotrónica y Construcción, que buscan fomentar la inclusión y equidad de los jóvenes para que puedan seguir estudiando y tener las mejores oportunidades de desarrollo profesional. El titular del CONALEP Quintana Roo, Aníbal José Montalvo, explicó que el crecimiento en la oferta educativa responde a las necesidades del mercado laboral y el emprendimiento en el siglo XXI. En el caso específico de la especialidad de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, aprobada durante la segunda sesión de la Junta Directiva del Colegio a nivel nacional, explicó que durante el confinamiento por COVID-19 se detectó la necesidad de ampliar las habilidades digitales, comprender el uso del Big Data e incrementar el desarrollo de inteligencia artificial. A nivel nacional, la especialidad será impartida en los planteles de Chilpancingo, Iguala, Tepic, Cancún 2 y Manuel Riviera Cambas en Jalapa, cuyos egresados serán capaces de seleccionar, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo, de manera ética y responsable, para tomar decisiones inteligentes y resolver problemas complejos en diversos sectores. Con información de Lilian Castro, reportó Salma Ruiz. Y en este momento Lorena Reyes nos comentará acerca del IMSS. El día de ayer dimos la noticia que se había generado que ya hoy jueves se reabrirían las guarderías, pero esto fue sin niños. Vamos a ampliar esta información con mucho gusto y regresamos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social aplazó la apertura de sus guarderías, entre ellas las de Quintana Roo, hasta el 20 de julio a fin de hacer una exhaustiva revisión de protocolos sanitarios y actividades de capacitación. El director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández, señaló que la apertura de estos espacios será sin la presencia de menores y por ahora se hace con el objetivo de reforzar los preparativos para el retorno. Recordó que las guarderías fueron consideradas por el gobierno federal como un servicio esencial y en ese sentido se está tratando de regresar para dar este servicio a los trabajadores que lo requieran. Indicó que todos los trabajadores están capacitados y usarán el material de equipo de protección personal para cuidar de ellos y a los niños. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Lorena Reyes. Y después de muchísimos años, por fin los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, recibieron la indemnización por la construcción de la carretera federal 307, esta que va desde Cancún hasta Chetumal. Omar Díaz tiene la información porque, esta fue una de las condiciones para que se aceptara toda la cuestión del Tren Maya. Adelante. Tras una larga espera de más de 15 años, ejidatarios de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto podrían recibir en un máximo de 45 días el pago de indemnización por la afectación de tierras tras la modernización de la carretera federal 307 y con ello abrirle el paso al Tren Maya, informó Lilia González, responsable del tramo Caribe 1 Tulum-Chetumal. La funcionaria recalcó que desde la última visita al municipio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una de las principales demandas de los ejidatarios fue el pago de dicha indemnización de sus tierras. Ante ello, aseguró que dieron seguimiento a dicha petición, por lo que en las últimas semanas lograron tener buen diálogo y acuerdo con los representantes ejidales. La responsable del Fondo Nacional del Fomento al Turismo en la zona maya señaló que a finales de julio se realizará la licitación del tramo 5, conocido como el Corredor Tucán, que va de Tulum a Cancún y cuya construcción iniciará este mismo 2020. Mientras que en la fase 2, que contempla el tramo 6, conocido como Caribe 1 Tulum-Chetumal, la funcionaria federal señaló que aún no está previsto el trabajo en lo que respecta a lo ferroviario, pero están adelantando el diseño del proyecto de desarrollo integral, lo que implica medio ambiente, comunidades indígenas y entre otros. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Y otro problema, que también tienen todas las personas del campo en Quintana Roo han sido las inundaciones, porque no basta con todo lo que ha arrastrado el COVID-19 y la pandemia, sino que también las inundaciones han pegado muy duro. Omar Díaz tiene esta información, vamos a verla. A la fecha, los daños estimados en el campo quintanarroense son de 200 millones de pesos causados por las inundaciones que dejó el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Federico Hernández, dirigente de la Unión Campesina Democrática, señaló que dicha cifra de pérdidas podrían ser mayores, ya que aún existen zonas donde no se ha podido llegar porque están todavía bajo el agua. Recalcó que miles de hectáreas de cultivo quedaron bajo el agua, así como caminos sacacosechas quedaron intransitables. El líder destacó que la Unión Campesina y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca continúan recorriendo las diferentes zonas de Quintana Roo para contabilizar los daños. Una de las más afectadas fue la ribera del río Hondo. Federico Hernández lamentó la falta de apoyos suficientes por parte del gobierno estatal y federal y para el sector agrícola y pecuario ante las pérdidas que tienen en este momento, lo cual se suma a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Ante ello, advirtió que el campo quintanarroense está en peligro, pues se dificultará su reactivación. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Esto es en la cuestión del campo y en la situación laboral. Recuerde usted que ha habido muchísimos despidos en las últimas fechas. No acaba de reactivarse la economía, está apenas iniciando este proceso, pero se prevé que la recuperación de los empleos no será antes de diciembre. Así es que hay que ir tomando provisiones al respecto. Lilian Castro, nuestra especialista en la fuente empresarial y turística, nos trae esta información y reporta Salma Ruiz. Vamos a escuchar. A un mes del reinicio de la actividad turística en el Caribe mexicano, se prevé que el Caribe mexicano registre una ocupación hotelera de 65% en diciembre y con ello se recuperen los empleos perdidos que rebasan las 100,000 plazas. El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, informó que a la fecha los indicadores en la ocupación hotelera muestran una recuperación positiva, con un promedio superior al 20% en Cancún y Riviera Maya. Asimismo, indicó que el Aeropuerto Internacional de Cancún registra
registra más de 30 operaciones diarias de Estados Unidos y más de 70 nacionales, lo cual refleja la participación del turismo nacional en la recuperación, pero muy lejos todavía de las 250 llegadas que se reportaban antes de la pandemia por COVID-19, pues todavía no se reactivan los vuelos de Europa y Sudamérica. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportan 123 hoteles en operación con 31.320 habitaciones, cuya ocupación promedio es de 23% en este destino, 19.2% en Puerto Morelos y 23.2% en la zona continental de Isla Mujeres, que representa el nuevo destino del Caribe mexicano denominado Costa Mujeres. Con información de Lilian Castro, reportó Salma Ruiz. Una cuestión muy importante para todo lo que será la reactivación, sobre todo deportiva, física, después de la pandemia, serán las buenas condiciones en que se encuentran los parques. 5 parques fueron rehabilitados en solidaridad. Salma Ruiz nos trae el reporte. Se construyeron y rehabilitaron 5 parques en Misión de las Flores, Palmas 1 y Villas del Sol, como parte de las acciones puntuales impulsadas por el gobierno municipal, atendiendo las necesidades de los ciudadanos, de contar con espacios dignos para su sano esparcimiento y mejorar la calidad de vida de miles de familias solidarenses. La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Bernstein Navarrete, manifestó que aunque los mayores esfuerzos de su gobierno se dirigen en estos momentos en la atención del coronavirus, no se dejarán de realizar obras de impacto y sentido social. En general se construyeron y rehabilitaron andadores, banquetas, canchas de fútbol y básquetbol, luminarias, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, pisos ecológicos, guarniciones y áreas verdes. Estas obras concluyeron el pasado mes de marzo, pero por la cuarentena a causa del COVID-19 fue propuesta hasta hoy la inauguración en el marco de la nueva normalidad, guardando todas las medidas de sana distancia, sanitización y seguridad. Una vez entregados los espacios públicos, el compromiso asumido por el gobierno municipal es su constante mantenimiento, por lo que se exhorta a los ciudadanos cooperar cuidándolos y manteniéndolos limpios. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Gracias, Salma, por la información. Es momento que vayamos hasta Cancún, donde Santiago Hernández nos trae el pulso puntual de lo que sucede en las calles del destino turístico, lamentablemente y tristemente, debo decirlo, más golpeado por la violencia y la delincuencia. Adelante, Santiago, escuchamos la nota roja del Noticiero de Quintana Roo. Un taxi con el número económico 0412 terminó con las llantas hacia arriba y abandonado por su conductor en las inmediaciones de la región 93 en Benito Juárez. El reporte llegó las primeras horas de este jueves 9 de julio al 911. Se informó que en las inmediaciones de la calle Mecate, a la altura de la Manzana 81, en la región 93, en esta localidad había ocurrido un accidente. Vecinos de esa zona dijeron a los cuerpos de emergencia que asistieron que al interior había una persona atrapada, la cual ya no se encontraban cuando llegaron los cuerpos de emergencia. Afortunadamente solo fue la movilización, ya que no se reportó algún lesionado. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. El cuerpo de una mujer quedó sin vida en una hamaca luego de ser agitada a balazo la noche de este miércoles. El feminicidio se registró frente a un parque de la región 217 en el fraccionamiento Galaxia La Guadalupana del municipio de Benito Juárez. La llamada de auxilio se hizo al número 911 por vecinos y familiares de la víctima para que acudieran las autoridades correspondientes y una ambulancia. Testigos de los hechos informaron a los uniformados que los sujetos que dieron muerte a la víctima se fueron huyendo a bordo de una motocicleta. Las unidades de emergencia arribaron minutos después de los hechos, pero ya nada pudieron hacer, pues la mujer ya había fallecido por los disparos que recibió. La mujer fue reconocida por el nombre de Lidia N., de 39 años de edad. Cerca del cuerpo, las autoridades localizaron alrededor de 7 casquillos percutidos y una ojiva. Al lugar llegó el personal de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo de las investigaciones de los hechos. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. Policías municipales de Solidaridad aseguraron a 2 sujetos que pretendían introducir a un complejo turístico 42 bolsas de marihuana, 11 bolsas de cristal y 9 bolsas con piedra en 2 termos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se percataron de una persona con uniforme de seguridad privada que solicitaba apoyo con señas, quien manifestó que tenía 2 personas retenidas debido a que intentaron introducir a un complejo turístico dichas sustancias. Los sujetos fueron asegurados para ser turnados a la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Informó para el Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Y estos días, le hemos traído las noticias de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador
a Estados Unidos. El balance se considera positivo. Lorena Reyes nos trae esta información, vamos a escuchar. El balance que realiza el Gobierno de México tras la visita oficial de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, es positivo. De acuerdo a la embajadora de México en el país vecino, Marta Bárcena, los temas que abordaron entre ambos mandatarios en la Casa Blanca en Washington se centraron en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, y la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. La diplomática mexicana afirmó en conferencia de prensa, junto a Roberto Velázquez, director general para América del Norte, que el presidente Trump coincidió con López Obrador que la recuperación económica por los embates de la pandemia alrededor del mundo será en forma de V. Según el reporte de la embajadora, Trump puntualizó que los mexicanos son gente buena y trabajadora que ha venido a ganarse la vida de forma honrada a los Estados Unidos, contrario a lo que señaló en su pasada campaña electoral durante un discurso donde acusó a la población migrante de narcotráfico y violaciones. Describió que tras el encuentro oficial en la Casa Blanca hubo un brindis en la cena donde se expresaron palabras informales y en una sesión se permitió expresar algunos mensajes por parte de los empresarios. Por su parte, el director para América del Norte destacó que fue una delegación pequeña la que acudió a Estados Unidos y que arribó en vuelo comercial y se hospedó en un lugar austero de una importante cadena hotelera que cubrió el gobierno del país anfitrión. Señaló que la visita se mantuvo en la esencia del objetivo en la materia comercial por la entrada en vigor del TEMEC, aunque el COVID-19 también requirió gran parte del encuentro. Indicó como algo histórico el logro de la firma de un comunicado en conjunto por parte de ambos mandatarios. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Lorena Reyes. Y lamentablemente a nivel mundial todavía seguimos dando las noticias de que continúan incrementándose exponencialmente los contagios de COVID-19. Esto hay que verlo en perspectiva y recordar que todavía debemos de tomar las medidas de prevención. Hay que ser conscientes, sobre todo por usted y por su familia. Ya son muchos muertos en el mundo, muchos muertos en México y sobre todo muchos muertos en Quintana Roo. Omar Díaz con el panorama internacional. Vamos a escuchar con atención. Los casos positivos de COVID-19 en el mundo ya rebasaron la barrera de los 12 millones de contagios, a medida que aumenta la evidencia de la propagación en el aire de la enfermedad. Hasta este jueves 9 de julio se acumulan a nivel global 12.118.667 positivos, 551.271 muertes y 6.640.332 personas recuperadas, confirmó la Universidad Johns Hopkins. América Latina continúa como la zona más golpeada por la enfermedad, pues Brasil, Perú, Chile y México aparecen entre los 10 países con más casos. Brasil, México y Perú también están entre las 10 naciones con más fallecidos por la enfermedad. Informó para el Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Esa es la situación en el mundo y es momento también de escuchar toda la información financiera, la cotización del peso frente al dólar, cómo le fue a la Bolsa Mexicana de Valores y por supuesto el precio de los combustibles en promedio en el estado de Quintana Roo. También Omar Díaz le prepara con mucho gusto este reporte. Vamos a escuchar. El peso mexicano cerró las operaciones de este jueves con ganancias frente al dólar, tras la publicación de las cifras de solicitudes de apoyos por desempleo en Estados Unidos. La moneda mexicana se apreció 0.47% o 10 centavos y cerró en 22.64 unidades, confirmó el Banco de México. La Bolsa Mexicana de Valores hiló este jueves su cuarta jornada de pérdidas debido a las crecientes cifras de COVID-19 en Estados Unidos. Su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, cerró las negociaciones con un retroceso de menos 0.81% y se ubicó en 37.908 puntos. Los principales índices de Wall Street cerraron en mixto este jueves por el miedo a nuevos confinamientos para contener los contagios de coronavirus. El Dow Jones perdió 1.39% y cerró en 25.706 puntos. En tanto, el Standard & Poor's bajó 0.56% y se colocó en 3.152 unidades. El Nasdaq avanzó 0.53% y cerró en 10.547 puntos. Los precios del petróleo terminaron a la baja la sesión de este jueves, ante el aumento de los casos de COVID-19 que amenaza la reactivación de la demanda de energía. En Nueva York, el barril WTI para entrega en agosto cedió 3.1% y cerró en $39.62. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Este jueves, los precios de los combustibles se mostraron estables en Quintana Roo, de acuerdo a la información dada a conocer por la Comisión Reguladora de Energía a través de su portal web. La gasolina magna se vendía en algunas estaciones del estado en 19.49 pesos el litro, la premium en 19.68 y el diésel en 21.20. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Gracias Omar por tu dedicación.
Con esta información hemos terminado la emisión del día de hoy del noticiero de Quintana Roo. Agradecemos mucho su preferencia. Recuerda que este noticiero es presentado en alianza por deluna.com.mx, Cuadratín Quintana Roo, la alianza de noticias más fuerte, joven y dinámica de todo el estado, no hay otra igual. Agradecemos su preferencia. Les recuerdo, por favor, lávese las manos por lo menos 30 segundos con mucha espuma para eliminar al coronavirus. Sea un buen vecino, no se enoje y véanos mañana, que ya casi es viernes, Gracias.